Tengo 70 años y acabo de enterrar a mi esposo de 48 años de matrimonio. Mientras bajaban el ataúd de Luis a la tierra, sentí mano de mi hijo Carlos apretando mi hombro con fuerza, que parecía más restrictiva que reconfortante. Mi nuera Fernanda estaba al otro lado, susurrándome palabras que sonaban dulces, pero que mi instinto me decía que ocultaban algo más. Mamá Beatriz, no te preocupes por nada. Carlos y yo nos encargaremos de todo. Solo debes descansar y procesar tu duelo. Asentí porque no tenía fuerzas para hacer otra cosa. Luis había muerto hace apenas 4 días de infarto fulminante, mientras revisaba documentos en su estudio. Lo encontré desplomado sobre su escritorio, rodeado de papeles que ahora la policía había clasificado como parte de su investigación de rutina sobre muerte súbita. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo para que sepa hasta dónde llega mi historia. El funeral fue extrañamente impersonal. Carlos y Fernanda habían organizado todo sin consultarme, eligiendo flores que Luis nunca habría querido, música que nunca escuchó. Incluso el ataúd era más ostentoso de lo que él habría aprobado. Mi esposo era hombre simple que valoraba sustancia sobre apariencia. Observé a la gente que llenaba el cementerio. Compañeros de trabajo de Louis de Morrison Enterprises, donde había sido director de finanzas durante 30 años. Vecinos que nos conocían desde que compramos casa en este vecindario hace 25 años. Algunos primos lejanos. Todos se acercaban a Carlos como si él fuera el viudo, ofreciendo condolencias mientras yo era tratada como adorno frágil que debía ser protegido del trauma. La abuela está muy afectada. Escuché que Fernanda le decía a alguien: «Estamos preocupados por su salud mental. A su edad, perder a su compañero de vida puede ser devastador». Su edad. Como si mis 70 años me hubieran convertido automáticamente en inválida mental. Luis nunca me había visto así. Para él yo era Beatriz, su igual, su compañera en todo. Pero desde que Carlos se casó con Fernanda hace 3 años, había sentido cambio gradual en cómo me trataban. Como si cada año que pasaba me restara credibilidad, competencia, derecho a tomar mis propias decisiones. Después del entierro, todos regresaron a nuestra casa, la casa que Luis y yo habíamos comprado con nuestro primer préstamo bancario, donde habíamos criado a Carlos, donde cada habitación contenía recuerdos de casi medio siglo juntos. Fernanda había organizado catering, había contratado meseros, había transformado nuestro hogar en venue impersonal para evento que se suponía debía ser íntimo. Me senté en sillón junto a ventana de sala, mismo lugar donde Luis solía leerme noticias cada mañana, y observé cómo mi nuera dirigía todo con eficiencia que me resultaba perturbadora. «Beatriz, deberías ir a acostarte», me sugirió Carlos acercándose con taza de té que no había pedido. «Ha sido día muy largo, y el doctor dijo que debías descansar». «No estoy enferma», respondí, pero mi voz sonó débil incluso a mis propios oídos. «Lo sé, mamá, pero a tu edad, el estrés puede ser peligroso. Fernanda y yo creemos que sería mejor si vinieras a quedarte con nosotros por un tiempo». Mi corazón se aceleró con alarma, que no entendía completamente. «¿Quedarme con ustedes? Esta es mi casa». «Por ahora sí», dijo Fernanda sentándose en brazo de mi sillón con familiaridad que me molestó. «Pero Beatriz, esta casa es enorme para una persona sola. Y con todo lo que hay que hacer, papeles de Luis, cuentas, decisiones legales, sería más fácil si estuvieras con nosotros donde podemos cuidarte». «No soy una niña», dije sintiendo destello de la mujer que solía ser. Carlos y Fernanda intercambiaron mirada que no pude descifrar. «Por supuesto que no, mamá. Pero acabas de perder a papá. No es momento para que estés tomando decisiones importantes sola». La conversación fue interrumpida por timbre de teléfono. Carlos se levantó para contestar y pude escuchar su voz desde cocina, aunque no palabras exactas. Cuando regresó, su expresión había cambiado sutilmente.
Era alguien de la oficina de papá, dijo con tono cuidadosamente neutral. Señor Morales, el dueño de Morrison Enterprises. Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Pregunté. Carlos se encogió de hombros. Algo sobre papeles de papá. Le dije que estabas indispuesta, que cualquier asunto de la empresa podía manejarse a través de mí como único hijo y heredero. Único hijo y heredero. Las palabras resonaron extrañamente en mi mente. Carlos, tu padre trabajó 30 años en esa empresa. Si el señor Morales quiere hablar conmigo, tengo derecho a escucharlo. Mamá, no te preocupes por esas cosas. Fernanda y yo nos encargaremos de todos los asuntos legales y financieros. Es lo que papá habría querido. ¿Lo que papá habría querido? ¿Cómo sabes tú lo que tu padre habría querido? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Carlos se tensó visiblemente. Porque papá y yo hablamos sobre esto, mamá. En los últimos meses hablamos mucho sobre qué pasaría si algo le sucediera. Se aseguró de que yo supiera exactamente cómo manejar todo. Esa revelación me golpeó como agua fría. Luis había estado teniendo conversaciones con Carlos sobre su muerte sin incluirme. Mi esposo de 48 años, el hombre que compartía todo conmigo, había estado planeando su ausencia con nuestro hijo, pero no conmigo. El resto de la tarde pasó en niebla. Gente iba y venía, ofreciendo condolencias que no registraba completamente. Fernanda seguía trayéndome té que apenas tocaba. Carlos recibía llamadas que tomaba en otra habitación, regresando cada vez con expresión más seria. Cuando finalmente todos se fueron y quedé sola por primera vez en 4 días, me senté en cama que había compartido con Luis durante décadas. La casa estaba demasiado silenciosa, llena de ausencia que aún no podía procesar completamente. Fue entonces cuando mi teléfono celular sonó. Número desconocido. ¿Señora Beatriz Romero? Preguntó voz masculina formal. Soy Santiago Morales, propietario de Morrison Enterprises. Señor Morales, respondí reconociendo nombre que Luis había mencionado innumerables veces con respeto y admiración. Lamento profundamente su pérdida, señora. Luis era hombre excepcional, el empleado más leal y brillante que he tenido en 40 años dirigiendo esta empresa. Gracias, murmuré sintiendo lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Señora Beatriz, necesito verla urgentemente. Hay algo que su esposo me dejó para usted. Algo que específicamente pidió que le entregara si algo le sucedía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de cosa? No puedo hablar por teléfono sobre esto. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana? Digamos 10 a.m. Y señora, esto es crucial. Luis fue muy específico. No debe mencionar esta conversación a su hijo o su nuera. Bajo ninguna circunstancia. La advertencia del señor Morales resonó en mi mente toda la noche. No mencionar la conversación a Carlos o Fernanda. ¿Por qué Luis habría dado esa instrucción? A las 6 a.m. ya estaba despierta, incapaz de seguir fingiendo que podía dormir. Me vestí con cuidado, eligiendo traje gris que Luis siempre decía me hacía ver profesional y fuerte. Si iba a encontrarme con uno de los hombres más ricos de la ciudad, quería presentarme con dignidad. Carlos llamó a las 8 a.m., como había estado haciendo desde muerte de Luis. Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste? Fernanda y yo pensamos pasar para ayudarte a comenzar a organizar las cosas de papá. Bien, hijo, mentí. Pero hoy no es buen día. Necesito tiempo sola. Hubo pausa. ¿Segura que estás bien? No queremos que estés sola demasiado tiempo. Podría ser malo para ti. Estoy perfectamente bien. Solo necesito espacio. Su suspiro fue audible. Está bien, pero si necesitas algo, llámanos inmediatamente. Y mamá, recuerda que mañana tenemos cita con el abogado para revisar el testamento de papá. Conduje hacia el centro de la ciudad con manos temblorosas en volante. Morrison Enterprises ocupaba edificio completo de 25 pisos,
torre de vidrio y acero que dominaba Skyline. Recepcionista me guió hasta piso ejecutivo en el 25, donde nunca había estado. Luis siempre trabajó en piso 8 con el departamento de finanzas. La oficina de Santiago Morales era impresionante. Ventanales de piso a techo, con vista panorámica de ciudad entera, muebles que claramente costaban más que mi auto, y aura de poder que se sentía en el aire mismo. Santiago Morales era hombre de unos 65 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses, pero ojos que mostraban calidez genuina cuando me vio entrar. «Señora Beatriz, gracias por venir», dijo levantándose y caminando hacia mí. «Por favor, siéntese». Me acomodé en silla de cuero, italiano frente a su escritorio masivo. «Quiero que sepa», comenzó Santiago, «que Luis no era solo mi empleado. Era mi amigo, mi confidente, hombre en quien confiaba más que en mi propia familia en muchos aspectos. Gracias. Eso significa mucho». Santiago caminó hacia caja fuerte, empotrada en pared detrás de su escritorio. Durante sus últimos 3 meses de vida, Luis vino a verme regularmente con preocupaciones muy específicas. Sacó sobre grueso de la caja fuerte y lo puso sobre escritorio entre nosotros. ¿Preocupaciones sobre qué?, pregunté sintiendo cómo ansiedad crecía en mi pecho. Sobre su familia, específicamente sobre su hijo y su nuera. Las palabras me golpearon como bofetada física. Eso es imposible. Carlos nunca haría nada para preocupar a su padre. Santiago me miró con expresión que mezclaba compasión y algo más oscuro. «Señora Beatriz, ¿sabía usted que en los últimos 6 meses Carlos y Fernanda visitaron a Luis en su oficina al menos una docena de veces?» Negué con la cabeza. ¿Sabía que su hijo estaba enfrentando dificultades financieras? ¿Su negocio de bienes raíces estaba colapsando? ¿Que Fernanda había perdido su licencia de agente inmobiliario por fraude? No, susurré. No sabía nada de eso. Santiago abrió sobre y sacó USB Drive pequeño. Hace 3 semanas, Luis vino a verme en estado que nunca había visto en 30 años. Estaba aterrorizado. Me dio esto y me pidió que si algo le pasaba, se lo entregara a usted personalmente. Y que me asegurara de que usted lo viera sin que Carlos o Fernanda supieran. «¿Qué hay en eso?», pregunté mirando USB como si fuera bomba a punto de explotar. Un mensaje de su esposo, y evidencia de algo que él descubrió y que lo llevó a tomar precauciones extraordinarias. Santiago se levantó y caminó hacia estantería, presionando panel oculto que reveló televisión de pantalla plana. Insertó USB y se volvió hacia mí. «Señora Beatriz, lo que esté a punto de ver va a cambiar su vida completamente. Necesito que esté preparada. No estoy segura de que alguien pueda prepararse para algo así», murmuré. Santiago presionó play y pantalla cobró vida. Era Luis. Mi Luis, sentado en su estudio en casa, mirando directamente a cámara, con expresión que nunca había visto en su rostro. Mezcla de miedo, determinación y amor profundo. «Mi amor», comenzó su voz, llenando habitación y haciéndome llorar instantáneamente. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Siento mucho dejarte así, sin despedida apropiada, pero necesito que sepas algo crucial». Se detuvo, pasó mano por cabello en gesto nervioso que conocía tan bien. «Beatriz, nuestro hijo está planeando robarte todo. Nuestra casa, nuestros ahorros, tu libertad, todo. Y Fernanda es quien está orquestando toda la operación». Las palabras no tenían sentido. Carlos, mi hijo, nuestro único hijo a quien habíamos criado con todo nuestro amor y sacrificio. Luis continuó hablando en video. «Hace 6 meses, Carlos vino a verme, con documento que quería que firmara. Dijo que era poder legal simple, que sería útil en caso de que yo quedara incapacitado. Pero cuando lo revisé con abogado, descubrí que era mucho más que eso. Era transferencia de control total sobre todas nuestras propiedades y cuentas a él. Cuando me negué a firmarlo, comenzó presión real.
Mi esposo en pantalla se veía más viejo, más cansado de lo que lo recordaba en vida. Carlos comenzó a sugerir que tú estabas mostrando signos de demencia, que olvidabas cosas, que repetías historias, que necesitarías supervisión pronto. Fernanda empezó a decir lo mismo a cualquiera que escuchara. Estaban creando narrativa, Beatriz, preparando terreno para declararte incompetente. No, susurré. Esto no puede ser real. Pero Luis continuaba. Contraté investigador privado. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Carlos tiene deudas de juego por $250.000. Fernanda fue despedida de su agencia por falsificar documentos de propiedad. Juntos, están desesperados por dinero y han decidido que la forma más rápida de conseguirlo es quitándotelo a ti. Santiago pausó video. Hay más, mucho más, pero necesito saber si quiere continuar viendo. ¿Hay evidencia? Pregunté con voz que apenas reconocí como mía. Mucha. Luis documentó todo meticulosamente. Conversaciones grabadas, documentos falsificados, transacciones bancarias sospechosas. Todo está en ese USB. Necesito verlo todo. Dije con determinación que no sabía que tenía. Santiago asintió y presionó play nuevamente. Luis continuó explicando en detalle cómo Carlos y Fernanda habían estado manipulando situación durante meses. Habían interceptado correspondencia bancaria, habían comenzado a hablar con abogados sobre procedimientos de tutela, incluso habían visitado residencias de ancianos, investigando opciones para internarme. Mi amor, dijo Luis mirando directamente a cámara, como si pudiera verme, sé que esto te va a destrozar. Sé que vas a querer creer que hay malentendido, que nuestro hijo no puede ser capaz de esto, pero necesito que seas fuerte. Necesito que protejas lo que hemos construido juntos durante 48 años. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Contacté a Santiago porque confío en él completamente. Él tiene copias de toda evidencia. También contraté abogado especializado en estos casos. Su información está en USB. Y Beatriz, hice algo más. Cambié mi testamento hace 2 meses sin que Carlos lo supiera. La expresión de Luis se suavizó. Te amo. Siempre te amé. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haber confrontado esto mientras estaba vivo. Pero tenía miedo de que si Carlos sabía que yo lo había descubierto, podría lastimarte a ti. Ahora que no estoy, necesitas ser más fuerte que nunca. No dejes que te quiten tu vida. Video se detuvo y quedé sentada en silencio absoluto. Santiago me ofreció pañuelo y esperó pacientemente mientras procesaba lo que acababa de ver. ¿Cuánto tiempo supo? Pregunté finalmente. Según sus notas, comenzó a sospechar hace 6 meses y tuvo confirmación completa hace 3. ¿Y murió de infarto natural? Santiago dudó antes de responder. Eso es lo que certificado de defunción dice. Pero Luis me mencionó que Carlos le había estado trayendo medicamento para presión arterial en semanas previas a su muerte. Medicamento que supuestamente venía de su médico, pero que Luis nunca había visto antes. El horror de esa implicación me dejó sin aliento. ¿Está diciendo que mi hijo pudo haber envenenado a su padre? No tengo pruebas, dijo Santiago cuidadosamente. Pero Luis estaba lo suficientemente preocupado como para documentarlo. Hay notas en USB sobre medicamento, incluyendo fotos de píldoras que Carlos le dio. Si quiere, podemos enviarlas a analizar. Miré USB en manos de Santiago. Ese pequeño dispositivo contenía verdad que destruiría todo lo que creía saber sobre mi familia. También contenía armas para protegerme de conspiración que había estado desarrollándose bajo mis narices. Necesito copias, dije, de todo, y necesito hablar con ese abogado que Luis contrató. Santiago sonrió por primera vez. Su esposo sabía que usted diría eso. El abogado está esperando su llamada. Su nombre es Doctora Miranda Fuentes, especialista en abuso financiero de adultos mayores. ¿Cuándo puedo verla? Hoy, si quiere. Tomé teléfono que Santiago me ofreció
y marqué número que él me dio. Doctora Fuentes contestó después de primer timbre, como si hubiera estado esperando llamada. Señora Beatriz, dijo su voz profesional pero cálida. He estado esperando escuchar de usted. Su esposo me contrató hace 2 meses y me ha mantenido actualizada sobre su situación. Lamento profundamente su pérdida. Gracias. Santiago dice que puede verme hoy. Puedo verla en 1 hora, si eso funciona para usted. Mi oficina está a 2 cuadras de Morrison Enterprises. Estaré ahí, dije. Cuando colgué, miré a Santiago. Mi hijo va a preguntarse dónde estoy. Dígale que fue a farmacia, al banco, cualquier excusa. Lo importante es que no sospeche que usted sabe algo todavía. ¿Por qué? Porque según plan de Luis, necesitamos que Carlos y Fernanda se sientan seguros, que crean que su estrategia está funcionando. Solo así harán su siguiente movimiento y podremos atraparlos. ¿Su siguiente movimiento? Santiago sacó otra carpeta de sobre. Según investigador de Luis, Carlos y Fernanda están planeando hacer su movimiento definitivo en próximos días. Van a tratar de que usted firme documentos que le darán control total sobre todo. Y si se niega, tienen plan de respaldo. ¿Qué plan? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Van a tratar de que la declaren incompetente mentalmente. Ya tienen médico dispuesto a firmar diagnóstico falso de demencia avanzada. La oficina de la doctora Miranda Fuentes era completamente diferente a la de Santiago Morales. Donde él tenía ostentación y poder, ella tenía calidez y profesionalismo. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificaciones, pero también de fotografías de personas mayores sonriendo, presumiblemente clientes que había ayudado a lo largo de los años. Miranda Fuentes era mujer de unos 45 años, con cabello negro recogido en moño profesional, traje sastre impecable y ojos que transmitían tanto inteligencia como compasión. Se levantó cuando entré y extendió su mano. Señora Beatriz, gracias por venir tan rápido. Sé que esto debe ser abrumador. Abrumador es quedarse corto, admití sentándome en cómoda silla frente a su escritorio. Miranda se sentó y abrió carpeta gruesa que reconocí como similar a la que Santiago había mostrado. Su esposo Luis vino a verme por primera vez hace 2 meses. Dijo que necesitaba protegerla de una amenaza que nunca imaginó enfrentaría, su propia familia. Me explicó la situación en detalle y juntos desarrollamos estrategia de protección. ¿Qué tipo de estrategia?, pregunté. Primero cambiamos su testamento sin que Carlos lo supiera. Luis había tenido testamento simple que dejaba todo dividido equitativamente entre usted y Carlos. El nuevo testamento es muy diferente. Miranda sacó documento y lo puso frente a mí. En el nuevo testamento, usted hereda todo. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Carlos recibe $10,000 y nada más. Miré el documento, sintiendo mezcla de alivio y tristeza. Luis lo había desheredado. Hay más, continuó Miranda. Luis también estableció fideicomiso irrevocable que protege sus activos. Incluso si Carlos intentara impugnar testamento, los activos principales ya están protegidos legalmente. Fue meticuloso en asegurarse de que no hubiera manera legal de que Carlos pudiera quitarle lo que es suyo. ¿Por qué Luis no me contó nada de esto?, pregunté con dolor en voz. Miranda me miró con compasión. Me dijo que quería contarle, pero tenía miedo de 2 cosas. Primero, que usted confrontaría a Carlos inmediatamente y eso podría ser peligroso. Segundo, que usted intentaría arreglar situación, darle oportunidad a Carlos de explicarse o cambiar. Luis sabía que su amor maternal podría nublar su juicio. Tenía razón, admití. Incluso ahora, después de ver video, parte de mí quiere creer que hay malentendido. Señora Beatriz, necesito que entienda algo crucial. Esto no es malentendido. Su hijo y su nuera han estado ejecutando estafa sofisticada durante meses. Han cometido múltiples delitos, fraude, falsificación de documentos, posible envenenamiento. Estas no son acciones de personas desesperadas cometiendo error.
Son acciones de criminales calculados. La palabra criminales resonó en la habitación. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Aquí es donde se pone complicado, dijo Miranda. Tenemos evidencia suficiente para llevar esto a la policía ahora mismo. Pero Santiago y yo acordamos con Luis que mejor estrategia es dejar que Carlos y Fernanda hagan su próximo movimiento, mientras nosotros los observamos. ¿Por qué? Porque ahora mismo tienen evidencia circunstancial. Documentos falsificados que podrían alegar que fueron malentendidos. Conversaciones que podrían decir que fueron sacadas de contexto. Pero si los dejamos proceder con su plan, si intentan forzarla a firmar documentos o tratan de que la declaren incompetente, tendremos evidencia irrefutable de intento de fraude activo. Quieren usarme como cebo, dije. Miranda asintió. Sé que suena peligroso, pero no estará sola. Tendremos vigilancia constante. Cámaras ocultas en su casa, micrófono en su ropa. Detective privado que Luis contrató seguirá monitoreando a Carlos y Fernanda. Y yo estaré en contacto constante con usted. En cuanto tengamos evidencia suficiente, llamaremos a policía. ¿Y si se pone realmente peligroso?, pregunté. Si en cualquier momento siente que está en peligro real, tiene código de palabra. Dice biblioteca, y inmediatamente tendrá seguridad y policía en su puerta en menos de 5 minutos. Miré los documentos frente a mí, el testamento que Luis había cambiado, el fideicomiso que había establecido, toda la arquitectura legal que había construido para protegerme. Mi esposo había sabido que estaba muriendo, o al menos había sabido que estaba en peligro, y había usado sus últimos meses preparando defensa para mí. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Ahora mismo, respondió Miranda con sonrisa pequeña. Pasamos siguiente hora instalando plan. Miranda me dio teléfono nuevo con aplicación de grabación activada permanentemente. Me explicó cómo funcionaban cámaras ocultas que técnicos instalarían en mi casa esa misma tarde, mientras Carlos y Fernanda creyeran que yo estaba en consulta médica. Me dio lista de frases específicas que debía usar para activar diferentes protocolos de seguridad. Y, señora Beatriz, dijo Miranda cuando estaba por irme, necesito que entienda que cuando todo esto termine, su relación con su hijo habrá terminado también. No hay vuelta atrás de esto. Ya no hay relación que salvar, dije, y fue primera vez que lo dije en voz alta. Mi hijo está dispuesto a envenenarme, robarme y encerrarme en institución mental. Esa no es relación, es secuestro. Miranda asintió con aprobación. Esa claridad mental la va a mantener segura en días siguientes. Regresé a casa para encontrar 3 mensajes de voz de Carlos. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. El segundo era más urgente. Mamá, contesta el teléfono. Fernanda y yo estamos por ir a tu casa. El tercero había sido dejado hace solo 10 minutos. Vamos en camino. Si no contestas, vamos a llamar a policía. Llamé inmediatamente. Carlos, estoy bien. Solo fui al banco y luego me detuve en farmacia. ¿Por qué no nos dijiste? Su voz tenía tono de reproche. Porque no sabía que necesitaba reportar cada movimiento que hago. Silencio tenso. Mamá, no estás pensando claramente. Después de perder a papá, no deberías estar tomando decisiones financieras sola. ¿Quién dijo que tomé decisiones financieras? Solo fui a revisar cuentas. Otro silencio. Bueno, de eso queríamos hablar contigo. Fernanda y yo creemos que deberíamos consolidar todas tus cuentas, hacer las cosas más simples para ti. Carlos, respondí eligiendo palabras cuidadosamente. Agradezco tu preocupación, pero puedo manejar mis propias cuentas. Ya estamos en tu puerta, dijo y escuché timbres sonando simultáneamente. Vamos a entrar con la llave que nos diste. Colgó antes de que pudiera responder y escuché llave en cerradura. Recordé que le había dado llave de emergencia a Carlos hace años. Ahora esa llave se sentía como invasión. Carlos y Fernanda entraron con expresiones de preocupación exagerada que ahora podía ver claramente como máscaras. Mamá,
dijo Fernanda acercándose con brazos extendidos para abrazo que no quería. ¿Hemos estado tan preocupados? Estoy bien, dije dando paso atrás para evitar su abrazo. Solo necesitaba salir de la casa por un rato. Carlos miró alrededor de sala como si buscara algo. ¿Con quién hablaste en el banco? ¿Con gerente que siempre me atiende? Mentí. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. ¿Qué cuentas revisaste? Preguntó Fernanda con tono casual, que no engañaba a nadie. Las cuentas conjuntas que tenía con Luis, respondí. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar sobre eso, dijo Carlos, sentándose en sofá, sin ser invitado. Mamá, las cuentas conjuntas están congeladas hasta que se resuelva el testamento. No puedes acceder a ellas ahora. Eso no es verdad, dije. El gerente del banco me confirmó que como sobreviviente de cuenta conjunta, tengo acceso completo. Vi destello de frustración en rostro de Carlos antes de que lo ocultara. Bueno, sí, técnicamente. Pero mamá, Fernanda y yo creemos que sería mejor si transfirieras esos fondos a cuenta nueva. Una que podamos monitorear para asegurarnos de que nadie se aproveche de ti. ¿Quién se aprovecharía de mí? Pregunté. Carlos y Fernanda intercambiaron mirada. Mamá, dijo Fernanda con voz melosa, a tu edad hay muchas personas sin escrúpulos que buscan viudas vulnerables. Estafadores, falsos asesores financieros. Solo queremos protegerte. Puedo protegerme sola. Carlos se levantó y comenzó a caminar por sala, otra señal de frustración que reconocía de su infancia. Mamá, necesitamos ser honestos contigo. Fernanda y yo hemos notado algunos cambios preocupantes últimamente. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté sintiendo como mi corazón se aceleraba. Ahí estaba, el comienzo del plan que Luis había advertido. Olvidas cosas, dijo Fernanda suavemente. Repites historias. Ayer me preguntaste 3 veces qué hora era. Eso no es cierto, protesté. Fernanda suspiró. Cariño, eso es exactamente lo que pasa con pérdida de memoria. ¿No recuerdas que lo hiciste? Carlos se acercó y tomó mis manos con grip, que era demasiado fuerte. Mamá, queremos que veas a especialista. Solo para asegurarnos de que estés bien. Ya tenemos cita programada para mañana. No necesito ver especialista. Mi mente está perfectamente clara. Entonces no debería haber problema con evaluación simple, dijo Carlos. Solo queremos estar seguros. Y mamá, también trajimos algunos papeles que necesitas firmar. Fernanda sacó folder de su bolso. Son solo documentos estándar. Poder legal que nos permitirá ayudarte con cosas si las necesitas. Actualización de beneficiarios en cuentas de papá. Cosas básicas. Necesito que mi abogado revise cualquier documento antes de firmar, dije. ¿Tu abogado? Preguntó Carlos con tono agudo. Mamá, no tienes abogado. El abogado de papá era Roger Mendoza, y él está de vacaciones por 2 semanas. Tengo nuevo abogado, dije. Contraté uno hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos se puso rígido. ¿Contrataste abogado? ¿Por qué harías eso? Porque soy adulta capaz, y es lo que personas responsables hacen cuando pierden a su cónyuge. Fernanda intentó recuperar tono dulce. Beatriz, cariño, eso no fue muy inteligente. No conoces a nadie en Ciudad Legal. Alguien pudo haberte estafado. Mi abogada fue recomendada por persona de confianza. Y ella revisará cualquier documento antes de que firme algo. Carlos caminó hacia ventana, su lenguaje corporal gritando frustración contenida. Mamá, creo que esto confirma lo que hemos estado diciendo. No estás pensando claramente. Contratar abogado aleatorio, negarte a dejar que tu familia te ayude. Estos son signos preocupantes. No son signos de nada, excepto que sé cuidarme sola, respondí con voz más fuerte. Carlos se volvió hacia mí con expresión que nunca había visto en su rostro. Expresión casi amenazante. Mamá, vamos a tener que insistir en que veas a ese médico mañana. Y vamos a tener que insistir en que firmes esos papeles.
Por tu propio bien. No voy a hacer ninguna de esas cosas, dije levantándome. Y creo que es hora de que se vayan. Fernanda también se levantó. Beatriz, no seas difícil. Solo estamos tratando de ayudar. Ayudar o robar, murmuré tan bajo que pensé que no habían escuchado. Pero Carlos había escuchado. Se acercó con expresión peligrosa. ¿Qué dijiste? Dije que creo que es hora de que se vayan, repetí más fuerte. Carlos se plantó frente a mí. No nos vamos a ir hasta que veas razón. Esta es mi casa y quiero que salgan. Ahora. Fernanda tomó brazo de Carlos. Cariño, tal vez deberíamos darle espacio. Claramente está alterada. Finalmente salieron, pero antes de cerrar puerta, Carlos se volvió. Mañana a las 2 p.m., mamá. Consulta con doctor Hernández en Clínica Memoria. Estaremos aquí a la 1:30 para llevarte. Y si te niegas a ir, tendremos que considerar opciones más serias. ¿Opciones más serias como qué? Pregunté. Como asegurarnos de que obtengas ayuda que necesitas, con o sin tu cooperación. Era amenaza clara. Cuando se fueron, cerré puerta con llave y me apoyé contra ella, temblando. Saqué teléfono nuevo que Miranda me había dado y envié mensaje de texto. Ya empezó. Quieren llevarme a médico mañana y están presionando para firmar papeles. La respuesta de Miranda llegó en segundos. Perfecto. Técnicos instalarán equipo esta noche. Siga actuando resistente, pero no tanto que los asuste. Necesitamos que hagan su movimiento completo. Esa noche, equipo de técnicos disfrazados como reparadores de cable instalaron cámaras y micrófonos por toda mi casa. Cámara en sala, en cocina, en mi dormitorio, incluso en baño por si Carlos y Fernanda planeaban conversaciones privadas ahí. Doctora Fuentes vino personalmente para verificar instalación. Todo está funcionando perfectamente, dijo, mostrándome en tablet cómo podía ver feeds de todas cámaras en tiempo real. Puede acceder a esto desde teléfono que le di. Y recuerde, todo está siendo grabado en servidor seguro. Incluso si destruyen cámaras, evidencia ya estará guardada. Esa noche dormí poco. Cada sonido me hacía saltar, imaginando que Carlos y Fernanda habían regresado. Pero cuando amaneció, me sentí extrañamente calmada. Era como si finalmente estuviera haciendo algo activo en lugar de ser víctima pasiva. A la 1:30 p.m. siguiente día, Carlos y Fernanda llegaron exactamente como habían prometido. Pero yo estaba lista. Llevaba micrófono oculto en collar y sabía que cada cámara en casa estaba grabando cada palabra, cada expresión. Carlos y Fernanda entraron con expresiones de determinación que ya no se molestaban en disfrazar con falsa preocupación. «Mamá, hora de ir al doctor», dijo Carlos. «No voy a ir», respondí calmadamente. Fernanda suspiró dramáticamente. «Beatriz, no hagas esto más difícil de lo necesario. Necesitas esta evaluación. Para tu propio bien». «¿Mi propio bien o el de ustedes?», pregunté. Carlos se acercó. «Mamá, basta de juegos. Vas a venir con nosotros. Tócame y llamaré a policía», dije dando paso atrás. Carlos se detuvo, pero su expresión se endureció. «Está bien. Si no quieres cooperar, tendremos que hacer esto de forma difícil». Sacó teléfono y marcó número. «Doctor Hernández, soy Carlos Romero. Mi madre se está negando a asistir a evaluación». «Sí, exactamente lo que discutimos. Síntomas de negación agresiva, paranoia sobre familia. Sí, creo que necesitamos proceder con plan de contingencia». «¿Plan de contingencia?», pregunté sintiendo alarma real ahora. Carlos colgó y me miró con expresión que podría describirse como triunfante. «Mamá, doctor Hernández está de acuerdo en que tu negativa a ser evaluada, combinada con tu comportamiento errático reciente, justifica intervención de emergencia». «¿Intervención de emergencia?». Carlos sacó documentos de su maletín. «Tenemos aquí orden judicial preliminar que me otorga tutela temporal sobre ti mientras se realiza evaluación psiquiátrica completa». «Eso es imposible», dije. «No puedes conseguir orden judicial en un día. Puedes cuando médico certifica que hay peligro inmediato,
dijo Fernanda. Y doctor Hernández ha dicho certificado, basado en nuestros reportes, que representas peligro para ti misma. Esto es locura. Estoy perfectamente cuerda. Por eso vamos a asegurarnos con evaluación apropiada, dijo Carlos. Fernanda, llama a la ambulancia. ¿Ambulancia? Casi grité. Carlos caminó hacia mí. Mamá, si no cooperas voluntariamente, tendremos que llevarte bajo custodia médica. Es por tu propio bien. Alcancé mi teléfono, pero Carlos fue más rápido, tomándolo de mi mano. No creo que necesites eso ahora mismo. Dame mi teléfono, demandé. Cuando estés calmada, dijo guardándolo en su bolsillo. Miré hacia cámara oculta en esquina de sala, esperando que Miranda estuviera viendo esto. Carlos comenzó a marcar otro número cuando puerta principal se abrió violentamente. Santiago Morales entró seguido de mujer en uniforme de policía y hombre en traje que reconocí como doctora Miranda Fuentes. ¿Qué demonios? Comenzó Carlos, pero Santiago lo interrumpió. Señor Romero, soy Santiago Morales. Creo que conoce mi nombre. Empleador de su difunto padre. Carlos palideció ligeramente. Señor Morales, esto es asunto familiar privado. No, dijo Miranda dando paso adelante. Esto es intento de fraude y secuestro. Soy doctora Miranda Fuentes, abogada de señora Beatriz Romero. Y esta es detective Sara Méndez, de División de Crímenes Financieros. Fernanda intentó sonreír. Ha habido malentendido. Solo estamos tratando de ayudar a Beatriz. La detective Méndez sacó grabadora. ¿Ayudarla diciéndole que tienen orden judicial que no existe? ¿Ayudarla llamando a ambulancia para internarla en contra de su voluntad? ¿Ayudarla robando su teléfono? Esa orden es real, insistió Carlos. Doctor Hernández la firmó. Detective Méndez sacó otro documento. Hablé con doctor Hernández hace una hora. Él admitió que ustedes le pagaron $15,000 para certificar que Sinoria Romero era incompetente sin siquiera examinarla. Está siendo arrestado en este momento por fraude médico. Carlos y Fernanda se miraron con pánico creciente. También tengo aquí, continuó detective, orden de arresto para ambos por múltiples cargos. Fraude financiero, falsificación de documentos, intento de secuestro y posiblemente algo más serio. Santiago dio paso adelante. Hace 3 semanas, Luis Romero me entregó muestras de medicamento que su hijo le había estado dando. Medicamento que supuestamente venía de su médico, pero que Luis nunca había visto antes. Lo envié al laboratorio privado. Sacó sobre de su maletín. Resultados muestran que píldoras contenían combinación de medicamentos de presión arterial en dosis letales para alguien con condición cardíaca de Luis. Mi esposo no murió de infarto natural, susurré. Todavía no tenemos prueba definitiva, dijo Santiago, pero hay suficiente evidencia para exhumar cuerpo y realizar autopsia completa. Carlos dio paso hacia puerta, pero detective Méndez bloqueó su camino. No van a ir a ningún lado. Carlos Romero, Fernanda Vega, están bajo arresto por fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude de tutela. Tienen derecho a permanecer en silencio. Mientras detective leía sus derechos y ponía esposas a Carlos y Fernanda, sentí mezcla extraña de alivio, tristeza y algo parecido a triunfo. «Este es error», gritó Fernanda. «Beatriz, dile que es error. Somos tu familia». «Ya no lo son», dije con voz firme. «Mi familia no trata de robarme, no trata de declararme loca, y definitivamente no envenena a mi esposo». Carlos me miró con odio puro. «Te vas a arrepentir de esto. Cuando salga, vas a pagar por esto». La detective lo empujó hacia puerta. «Las únicas personas que van a pagar son ustedes. Tenemos meses de evidencia, grabaciones de sus conversaciones planeando todo esto, documentos falsos que crearon, testimonios de personas a quienes intentaron sobornar. Van a ir a prisión por mucho tiempo». Cuando se los llevaron, me desplomé en sofá. Santiago se sentó a mi lado. «Señora Beatriz, lo hizo muy bien. Fue muy valiente». «No me siento valiente», admití.
Me siento destruida. Miranda se sentó en otro sillón. Lo que siente es completamente normal. Acaba de descubrir que su hijo, la persona que crió y amó incondicionalmente, es capaz de cosas horribles. Eso es trauma profundo. Exhumación del cuerpo de Luis fue ordenada 2 días después. Autopsia completa reveló lo que Santiago había sospechado. Luis no había muerto de infarto natural. Había muerto de combinación tóxica de medicamentos que habían causado arritmia cardíaca fatal. Detective Méndez vino a casa para darme noticia personalmente. Señora Beatriz, cargo contra su hijo ha sido elevado a homicidio. Análisis de píldoras que encontramos en casa de Carlos coinciden exactamente con sustancias encontradas en sistema de su esposo. Sentí cómo mundo se detenía. Mi hijo había asesinado a su padre. Las semanas siguientes fueron borrón de procedimientos legales, entrevistas con fiscalía, sesiones de terapia que Miranda insistió que necesitaba. Carlos y Fernanda fueron negados fianza cuando fiscal argumentó que representaban peligro de fuga y amenaza potencial para testigos, especialmente para mí. Juicio fue programado para 6 meses después. Durante ese tiempo, viví en estado extraño de limbo. Casa que había sido mi hogar durante décadas, ahora se sentía como museo de vida que ya no existía. Cada habitación contenía recuerdos de Carlos creciendo, de familia que pensé que teníamos. Todo había sido mentira, o al menos los últimos años habían sido mentira. Miranda se convirtió no solo en mi abogada, sino en algo parecido a amiga. Visitaba regularmente, ayudándome a navegar no solo aspectos legales, sino emocionales de situación. Un día, unas 3 semanas después del arresto, trajo noticia inesperada. Fernanda quiere hacer trato con fiscalía, dijo. Está dispuesta a testificar contra Carlos a cambio de sentencia reducida. ¿Qué está diciendo?, pregunté. Fernanda admite que todo fue idea de Carlos desde principio. Que él la convenció de participar diciéndole que estaban salvando a su padre de usted, que usted estaba saqueando cuentas y que necesitaban intervenir. Obviamente es mentira, pero Fernanda está tratando de minimizar su participación. ¿Y el asesinato de Luis? Fernanda dice que no sabía nada sobre eso. Dice que Carlos le dijo que estaba dándole a Luis vitaminas para su corazón. Fiscal no le cree completamente, pero su testimonio será útil para asegurar condena de Carlos. ¿Cuánto tiempo pasarían en prisión? Si Fernanda acepta trato, probablemente 5 o 7 años. Carlos, si es encontrado culpable de todos cargos incluyendo asesinato, estaría viendo 25 años a cadena perpetua. Debería sentirme satisfecha con eso, dije, pero solo me siento vacía. Miranda asintió. Es porque no importa cuánto tiempo pase en prisión, no devolverá a Luis ni recuperará hijo que pensó que tenía. 1 mes antes de juicio, recibí carta de Carlos desde prisión. Miranda me advirtió no leerla. Puede ser manipuladora, probablemente tratando de hacer que se sienta culpable o que retire cargos, dijo. Pero necesito leerla, respondí. Necesito saber qué puede decir que posiblemente justifique lo que hizo. La carta fue exactamente lo que Miranda había predicho. Mamá comenzaba. Sé que estás enojada, pero necesitas entender que todo lo que hice fue por ti. Papá te estaba controlando, manteniendo dinero lejos de ti, haciéndote dependiente. Yo solo trataba de liberarte. Era manipulación tan transparente que casi hizo reír. Carlos continuaba diciendo que Fernanda me había engañado a él también, que ella había sido quien sugirió mayoría de planes, que él solo había seguido adelante porque pensó que era lo mejor para mí. Terminaba con súplica. Si retiras cargos, si me das otra oportunidad, prometo ser hijo que siempre debí ser. Lo rompí y tiré a basura. Carlos tenía razón en una cosa. No era hijo que debió ser. Pero eso fue su elección, no mía. Juicio duró 3 semanas. Fiscalía presentó montaña de evidencia. Videos de Luis explicando situación. Grabaciones de conversaciones entre Carlos y Fernanda,
planeando cómo declararme incompetente. Documentos falsificados, testimonio de Dr. Hernández sobre soborno, análisis toxicológico mostrando cómo Luis fue envenenado, testimonios de expertos en abuso de ancianos explicando patrón de comportamiento. Defensa de Carlos intentó argumentar que todo había sido malentendido, que él genuinamente creía que yo necesitaba ayuda, que medicamento para Luis había sido error trágico, no intención maliciosa. Nadie les creyó. Fernanda testificó como había prometido, describiendo en detalle cómo Carlos había orquestado todo, cómo había falsificado documentos, cómo había manipulado a médicos y abogados. Lloró en estrado, diciendo que ella también había sido víctima de manipulación de Carlos. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia estrado con piernas temblorosas. Fiscal me hizo preguntas sobre relación con Carlos, sobre cambios que había notado, sobre cómo me sentí cuando descubrí verdad. Describe para jurado, dijo fiscal, cómo se sintió cuando vio video de su esposo revelando traición de su hijo. Miré al jurado, 12 caras desconocidas que ahora tenían mi destino y el de Carlos en sus manos. Me sentí como si hubiera perdido no solo a mi esposo, sino también a mi hijo en el mismo golpe, dije, y mi voz se quebró. Luis murió tratando de protegerme. Carlos vivió tratando de destruirme. El silencio en corte fue absoluto. Abogado defensor intentó en interrogatorio cruzado hacerme parecer vengativa, confundida, manipulada por abogados codiciosos. Pero Miranda me había preparado bien. Respondí cada pregunta con calma y claridad. Señora Romero, sugirió abogado defensor, ¿no es posible que su hijo simplemente estaba preocupado por su bienestar y tomó decisiones equivocadas por razones correctas? No, respondí firmemente. Hijo preocupado no falsifica documentos médicos. Hijo preocupado no planea secuestro. Y definitivamente, hijo preocupado no envenena a su padre. Cuando juicio finalmente terminó y jurado se retiró a deliberar, esperamos en sala privada que fiscal nos había proporcionado. Santiago vino para darme apoyo moral. Miranda revisaba sus notas obsesivamente. Yo solo me sentaba en silencio, sintiendo nada. Jurado deliberó por 2 días. Cada hora que pasaba me hacía más nerviosa. ¿Y si lo encuentran inocente?, pregunté a Miranda en segundo día. ¿Y si creen su historia? Señora Beatriz, tenemos evidencia abrumadora. Videos, grabaciones, documentos, testimonios de expertos. Es imposible que lo encuentren inocente. Pero en sistema judicial nunca hay garantías absolutas. Finalmente, en tarde del segundo día, jurado envió mensaje de que habían llegado a veredicto. Todos regresamos a sala de corte. Carlos fue traído con esposas y uniforme de prisión. Me miró con expresión que no pude descifrar. ¿Odio? ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Juez entró y todos nos pusimos de pie. Por favor, siéntense, dijo. Señor capataz del jurado, ¿han llegado a veredicto? Sí, su señoría, respondió hombre mayor en primera fila del jurado. En cargo de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra jurado al acusado? Culpable. Palabra resonó en sala como campana. Sentí como si peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros y al mismo tiempo como si algo esencial dentro de mí se hubiera roto permanentemente. Juez continuó. Encargo de fraude financiero contra adulto mayor. Culpable. Encargo de falsificación de documentos. Culpable. Encargo de conspiración para secuestrar. Culpable. Encargo de intento de fraude de tutela. Culpable. Cada culpable era clavo en ataúd de vida que Carlos había conocido. Miré hacia donde estaba sentado. Su cabeza estaba baja, hombros caídos. Fernanda, sentada en galería esperando su propia sentencia reducida, lloraba silenciosamente. Sentencia fue programada para 2 semanas después. Durante ese tiempo, recibí múltiples cartas de Carlos. Algunas suplicando perdón, otras culpándome por arruinar su vida. Las leí todas, pero no respondí ninguna. Día de sentencia.
Sala de corte estaba llena. Prensa había cubierto juicio extensamente. Historia de hijo que asesina a padre para robar a madre había capturado atención nacional. Juez pidió a ambas partes si querían hacer declaraciones antes de sentencia. Fiscal habló primero, describiendo gravedad de crímenes de Carlos, calculado y premeditado. Defensa intentó argumentar por misericordia, citando juventud de Carlos, sus contribuciones a comunidad antes de estos eventos. Entonces, juez se volvió hacia mí. Señora Romero, ¿le gustaría hacer declaración de impacto de víctima? Me había estado preparando para este momento durante semanas. Miranda me había ayudado a escribir declaración, pero cuando me puse de pie y caminé hacia estrado, decidí hablar desde corazón en lugar de leer palabras preparadas. Carlos, comencé mirándolo directamente. Eres mi hijo. Te di vida, te crié, te amé incondicionalmente durante 38 años. Y tú respondiste asesinando a tu padre y tratando de destruir a tu madre. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero mi voz permaneció firme. No puedo perdonarte. No porque no quiera, sino porque lo que hiciste es imperdonable. Mataste al hombre que te enseñó a andar en bicicleta, que trabajó dobles turnos para pagar tu universidad, que estaba tan orgulloso de ti, y lo mataste por dinero. Carlos comenzó a llorar también. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. No, dije. Lo sientes porque te atraparon. Lo sientes porque vas a ir a prisión. Pero cuando estabas planeando todo esto, cuando estabas envenenando a tu padre, cuando estabas tratando de que me declararan loca, no sentías nada excepto avaricia. Miré al juez. Su señoría, he perdido todo. Mi esposo está muerto. Mi hijo, al menos el hijo que pensé que tenía, también está muerto. Lo único que me queda es justicia. Y pido que sentencia refleje gravedad de lo que este hombre hizo. Me senté y Miranda apretó mi mano. Juez miró sus notas por largo momento antes de hablar. Señor Romero, he visto muchos casos en mis 25 años como juez, pero raramente he visto crueldad tan calculada, tan despiadada como la que mostró hacia sus propios padres. Envenenó a su padre gradualmente durante semanas. Planeó robar y encerrar a su madre. Falsificó documentos, sobornó oficiales médicos y mostró cero remordimiento hasta que fue capturado. Juez continuó. Sentencias para estos crímenes deben correr consecutivamente, no concurrentemente. Por asesinato en primer grado, lo sentencio a 25 años a vida. Por fraude financiero contra adulto mayor, 10 años adicionales. Por falsificación de documentos, 5 años. Por conspiración para secuestrar, 7 años. Por intento de fraude de tutela, 3 años. Sentencia total, 50 años, a cadena perpetua. Es elegible para libertad condicional en 50 años. Eso significaba que Carlos, ahora de 38 años, no sería elegible para libertad condicional hasta los 88 años. Efectivamente, era sentencia de vida. Carlos gritó algo que no pude entender cuando guardias lo llevaron. Fernanda fue sentenciada semana después. Gracias a su cooperación, recibió 7 años con posibilidad de libertad condicional en 4. Cuando salió de sala de corte, intentó acercarse a mí. Lo siento mucho, Beatriz. Si pudiera retroceder tiempo, dije dándome vuelta, pero no puedes. Así que vivirás con lo que hiciste, igual que yo tendré que vivir con ello. Semanas después de sentencia, Santiago me invitó a almorzar en restaurante elegante con vista a ciudad. Hay algo más que Luis quería que supiera, dijo después de ordenar. Algo que no incluí en USB porque quería decírselo personalmente cuando todo hubiera terminado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es? Luis cambió su testamento, ya sabe eso, pero también hizo algo más. Estableció fundación en su nombre. Fundación Luis Romero para protección de adultos mayores. ¿Fundación? Pregunté confundida. Luis me dio instrucciones muy específicas, explicó Santiago. Quería que parte significativa de su patrimonio,
alrededor de $1 millón, fuera usada para crear organización que ayude a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Había visto estadísticas. Sabía que abuso de ancianos por familiares era epidemia silenciosa, y quería que algo bueno saliera de su muerte. Las lágrimas llenaron mis ojos. Luis había convertido su asesinato en legado de ayuda para otros. Santiago continuó. Él me nombró administrador inicial de fundación, pero quería que usted eventualmente tomara ese rol si se sentía capaz. Dijo que nadie entendería mejor que las víctimas lo que se necesita para ayudarlas que alguien que ha sobrevivido mismo trauma. No sé si puedo, susurré. No necesita decidir ahora, dijo Santiago, pero piénselo. Luis creía que usted era mujer más fuerte que conocía. Yo llegué a creer lo mismo. Los siguientes meses fueron de sanación lenta y dolorosa. Vendí casa grande donde habíamos vivido. Contenía demasiados recuerdos, tanto buenos como terribles. Compré apartamento más pequeño en otro vecindario, donde podía comenzar fresco. Miranda y Santiago se convirtieron en amigos verdaderos, no solo contactos profesionales. Comenzamos a reunirnos regularmente para café, a veces hablando sobre fundación, a veces solo sobre vida. Un año después de sentencia de Carlos, tomé decisión. Llamé a Santiago. Quiero involucrarme en fundación, dije. Quiero que Historia de Luis ayude a otros. Santiago sonó genuinamente feliz. Luis sabría que tomaría esa decisión. Fundación Luis Romero comenzó operaciones 2 meses después. Contratamos equipo pequeño, abogado especializado en abuso de ancianos, trabajador social y administrador. Yo me convertí en directora de divulgación, viajando a centros comunitarios, residencias de ancianos, iglesias, cualquier lugar donde pudiera hablar con adultos mayores sobre señales de advertencia de abuso familiar. Mi historia, tan dolorosa como era, resonaba con personas. En primer año, ayudamos a 47 adultos mayores escapar de situaciones abusivas. Algunos eran casos de negligencia, otros de abuso físico, muchos de manipulación financiera como la que había enfrentado. Cada caso me rompía corazón un poco, pero también me daba propósito. 2 años después de juicio, recibí carta de Carlos. Era diferente de cartas anteriores. No suplicaba, no culpaba. Mamá comenzaba. He tenido mucho tiempo para pensar en estos 2 años. Terapia en prisión me ha ayudado a ver cosas sobre mí mismo que no quería ver. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo magnitud de lo que hice. No solo te robé esposo. Te robé paz mental, confianza en familia, sensación de seguridad. Te forcé a vivir resto de tu vida, mirando sobre tu hombro, cuestionando motivos de todos. Y lo hice por codicia, por debilidad, por creer que merecía lo que ustedes habían trabajado para construir. No tengo excusa. Solo tengo culpa que viviré con resto de mi vida. La carta continuaba. Sé sobre fundación que papá estableció. Guardias aquí me mostraron artículo de periódico sobre tu trabajo. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a estar. Convertiste tragedia más horrible en algo que ayuda a otros. Eso es más de lo que yo podría haber hecho. Si alguna vez, años desde ahora, quieres visitarme, estaré aquí. Pero entiendo completamente si nunca quieres volver a verme. Te amo, mamá. Siempre te amé, aunque mis acciones mostraron todo lo contrario. Guardé carta, pero no respondí. No estaba lista. Tal vez nunca estaría lista. Pero guardé carta porque representaba algo. Representaba que quizás, de alguna manera distorsionada, Carlos finalmente entendía lo que había hecho. 3 años después del juicio, Fundación Luis Romero había ayudado a más de 200 adultos mayores. Mi apartamento nuevo se sentía como hogar finalmente. Pero un día, Miranda llegó con noticia. Carlos solicitó audiencia de libertad condicional temprana. Mi corazón se detuvo. Nueva ley permitía reconsideración de sentencias para prisioneros modelo. Carlos pedía reducción a 15 años. En audiencia,
Carlos habló sobre rehabilitación, programas completados, remordimiento. Sonaba sincero, pero recordé video de Luis, evidencia de envenenamiento. Palabras no borraban acciones. Testifico firmemente. Carlos habla de rehabilitación, pero 3 años es nada. Mi esposo está muerto para siempre. Yo viviré con trauma el resto de mi vida. Junta aprobó reducción a 20 años, elegible en 15. 12 años más. Pero establecieron orden de restricción permanente. Carlos no puede contactarme ni estar en misma ciudad. Debe pagar $500,000 a fundación. Luis habría apreciado ironía. Esa noche dormí mejor. Había enfrentado miedo y sobrevivido. 5 años después, Fundación había ayudado a 500 personas. Reportera Andrea Ruiz me entrevistó. ¿Cómo vive con dolor de traición?, preguntó. Algunos días es pensamiento distante, otros dolor fresco. Pero dolor puede ser motivador, no destructivo. Artículo generó respuesta abrumadora. Carta de Elena Torres, de 73 años, me conmovió. Su hija le robó $200,000. Gracias a Fundación, tengo abogado ahora y estoy recuperando mi vida. Santiago me presentó a su hermano Roberto Morales, 72, viudo también. Nuestra primera cita fue café que se convirtió en conversación de 3 horas. No estoy buscando reemplazar a Luis, le dije. Y no estoy buscando reemplazar a Carmen, respondió. Pero tal vez podemos ser compañeros en siguiente capítulo. 6 meses después, reconocí que estaba disfrutando compañía de Roberto. No romance de juventud, sino compañerismo maduro. Recibí carta de Fernanda desde prisión. He estado enseñando clases de finanzas a otras prisioneras. Cuando salga en 2 meses, dedicaré mi vida a educar sobre estafas financieras. Sonaba más sincera que Carlos. No respondí, pero la guardé. Fernanda fue liberada, cambió nombre, trabaja en organización sin fines de lucro. Espero que tenga éxito, dije sorprendiéndome. No la perdono, pero espero que use el resto de su vida mejor. 7 años después de muerte de Luis, Roberto me pidió matrimonio. Beatriz, ambos hemos vivido vidas completas. Llevas cicatrices profundas y siempre amarás a Luis. Yo siempre amaré a Carmen. Pero creo que tenemos amor suficiente para nuevo capítulo. Sí, dije, me casaré contigo. Boda fue ceremonia pequeña en jardín. No hubo familia de mi lado. Carlos todavía estaba en prisión. Este era mi día, mi nueva vida. Durante votos, Roberto prometió: honrar tu pasado mientras construimos futuro. Ser refugio en tormenta. No llenar vacío dejado por Luis, sino crear nuevo espacio donde ambos podemos florecer. Lloré lágrimas felices por primera vez en años. 12 años después, Carlos sería liberado en 3 meses. Todas protecciones en lugar. Orden de restricción permanente, monitoreo. Pero miedo era visceral. Semana antes de liberación, recibí carta final. Mamá escribió: esta será última vez que te escribo. No pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que hombre que sale no es mismo que entró. Viviré el resto de mi vida con peso de lo que hice. Te amo, mamá. Siempre te amé. Espero que algún día puedas pensar en mí sin dolor. Eso sería suficiente. Carlos fue liberado. Santiago llamó. Está en casa de transición, 3 horas lejos. Monitor activo. Roberto y yo fuimos a playa por 10 días. Cuando regresamos, Santiago tenía noticia. Carlos donó $100,000 a Fundación. Quiere ofrecer su historia como advertencia. Estoy dispuesto a hablar en eventos, mostrar cómo adicción y codicia convierten persona en monstruo. No busco redención, solo hacer menos. Horrible balance de mi vida. Pensé semanas. Finalmente decidí. Si su historia salva vida, vale dolor. 3 meses después, organizamos evento. 200 asientos llenos. Carlos habló horas sobre cómo racionalizó cada paso hacia monstruosidad. No les cuento esto para simpatía, sino para mostrar cómo normalización gradual de comportamiento horrible puede convertir persona común en criminal. Durante 2 años, Carlos habló en docenas de eventos. Su honestidad brutal
Ayudó familia a reconocer señales de advertencia. Un año después, en aniversario 15 de muerte de Luis, organicé servicio memorial. Roberto me entregó sobre de Carlos. He decidido no solicitar terminación de orden de restricción. Tú mereces paz. Mi castigo es vivir sin madre, sin familia, sin perdón. Y acepto ese castigo como justo. Te amo, mamá. Si hay vida después, pasaré eternidad disculpándome. Escribí respuesta. Carlos, no te perdono. Lo que hiciste es imperdonable, pero tampoco te odio más. Continúa tu trabajo educativo. Vive tu vida con peso de lo que hiciste. Yo viviré mía también. Firmé. Beatriz. No, mamá. Envié carta. Nunca recibí respuesta, pero enviarla fue catártico. Era cierre que necesitaba. Hoy, 20 años después, Fundación ha ayudado a 2000 adultos mayores. 10 ciudades, 50 personas de personal. Carlos, ahora 58, continúa educación. Vivimos en mundos diferentes. Tengo 90 años. Roberto y yo celebramos aniversario 13. Tengo nietos adoptivos, trabajo que amo, vida que Luis estaría orgulloso de ver. Cada mañana visito jardín donde enterramos cenizas de Luis. Roberto plantó rosas rojas ahí. Hablo con Luis sobre fundación, vidas tocadas, legado que creó. Semana pasada recibí carta. Señora Beatriz, mi hijo estaba intentando hacer exactamente lo que hijo de usted hizo. Gracias a Fundación, pude detenerlo. Salvó a mi hijo de convertirse en criminal y me salvó de ser víctima. Esas cartas hacen todo dolor valer la pena. Luis vive un poco más con cada familia que salvamos. Su muerte no fue en vano. Su amor me protegió desde más allá. Espero que Carlos haya encontrado paz. No pienso en él frecuentemente. Cuando lo hago, veo niño que crié. Me pregunto dónde cometí error. Pero Roberto me recuerda que algunas personas toman decisiones que ninguna crianza puede prevenir. Esta noche miro foto de Luis. Gracias, mi amor, susurro, por protegerme, por darme propósito, por convertir tragedia en esperanza. Afuera, rosas rojas florecen, legado de Luis, hermoso y eterno. Si ves esta historia y reconoces señales en tu vida, busca ayuda. No esperes, porque vales más que cualquier relación tóxica. Sobrevivir no es suficiente. Florecer a pesar de trauma, ese es verdadero triunfo. Gracias por escuchar mi historia. Suscríbete y comenta desde dónde me ves. Nos vemos en próxima historia.